Olvida todo lo que creías saber sobre los aztecas. Antes de que los conquistadores llegaran, existía un imperio donde la ciencia y la religión, el poder y la poesía se entrelazaban en cada templo, mercado y canal, donde los sacerdotes conversaban con los dioses como si fueran humanos y los guerreros entrenaban con precisión casi sobrenatural, mientras la ciudad flotaba sobre el lago en un equilibrio perfecto entre lo cotidiano y lo divino. Tenochtitlan despertaba con un murmullo constante de vida en las canoas, cruzaban los canales cargadas de maíz, cacao y flores, mientras los mercaderes ofrecían sus productos con voces que se mezclaban con el aroma de la tierra y el fuego de los templos. Cada edificio, cada calle y cada altar estaba diseñado con una intención sagrada. Los templos se alzaban como gigantes de piedra, cubiertos de símbolos que narraban epopeyas de héroes, dioses y sabiduría, y desde lo alto, el templo mayor reflejaba un resplandor dorado que parecía un faro entre el cielo y la tierra. En los mercados, los niños corrían entre los puestos, aprendiendo los secretos de los colores, los números y los objetos, mientras las familias negociaban con destreza y los comerciantes no solo vendían, sino que también transmitían conocimiento, historia y tradiciones. Cada hogar tenía un propósito definido. Las mujeres enseñaban a sus hijos los mitos y rituales, preparaban alimentos y elaboraban telas, mientras los hombres entrenaban en combate, estudiaban astronomía o supervisaban canales y chinampas, asegurando que cada cosecha y cada canal fluyeran con precisión casi matemática. La educación no era un lujo, sino un ritual que formaba la columna vertebral de toda la sociedad, un equilibrio entre disciplina, creatividad y espiritualidad que mantenía la armonía de un imperio inmenso y ordenado. Los templos coronados con plumas y oro eran más que estructura, eran el corazón de la ciudad, un lugar donde cada sacrificio, cada oración y cada ceremonia conectaba a los habitantes con fuerzas invisibles que dictaban la vida y la muerte, la cosecha y la guerra, la salud y la prosperidad. Cuando el sol iluminaba los altares, el reflejo del oro y las gemas parecía hacer que todo flotara en una luz sobrenatural, y los cantos de los sacerdotes vibraban sobre los canales, sobre las casas, sobre los campos, recordando a todos que nada en Tenochtitlan era accidental, que todo existía para mantener un equilibrio perfecto entre lo humano y lo divino. El eclipse que se aproximaba no era un fenómeno cualquiera, era un recordatorio de que el cosmos observaba, y los sacerdotes, observando los movimientos de Venus y el Sol, ajustaban los rituales para asegurarse de que la armonía se mantuviera. Los guerreros se alineaban en ceremonias que fortalecían su vínculo con los dioses y con la sociedad, y los ciudadanos comunes participaban en fiestas, mercados y aprendizajes sin saber que cada acción, por pequeña que pareciera, formaba parte de un entramado que sostenía toda la civilización. La vida cotidiana de los aztecas era al mismo tiempo humana y extraordinaria, sencilla y épica, práctica y poética, y quienes la observaban podían sentir como cada gesto, cada decisión, cada ceremonia y cada construcción estaba impregnada de un propósito que trascendía el tiempo. La agricultura, la ingeniería y la astronomía eran tan avanzadas que cualquiera que las viera sin contexto podría pensar que eran magia. Los sistemas de canales y chinampas mantenían la ciudad viva, la protegían de inundaciones y sequías, y alimentaban a miles de habitantes, mientras los templos registraban el tiempo con precisión asombrosa, marcando festivales, sacrificios y ceremonias. Era un mundo donde la tecnología, la espiritualidad y la vida cotidiana coexistían con tal armonía que todo parecía un acto deliberado de los dioses, y cada ciudadano conocía su papel en esa danza perfecta, desde el aprendiz que contaba semillas hasta el sacerdote que observaba los cielos. A medida que el día avanzaba, los mercados se llenaban de colores, aromas y sonidos, y los cantos de los sacerdotes se mezclaban con las risas de los niños, el choque de metales de los guerreros y el murmullo constante de las aguas. Las mujeres enseñaban a sus hijos a preparar alimentos y a comprender la naturaleza. Los hombres estudiaban las estrellas y los movimientos del lago, y cada acción cotidiana tenía un significado profundo,
un propósito que se conectaba con la eternidad y la gloria del imperio. Y mientras los conquistadores aún no habían pisado estas tierras, Tenochtitlan vivía en una armonía que desafiaba toda lógica externa. Un mundo donde el conocimiento, la fe, el poder y la vida cotidiana estaban entrelazados en un equilibrio tan perfecto que parecía imposible que algo lo rompiera. El imperio azteca no era solo un conjunto de templos y mercados, era un organismo vivo, una red de conocimiento, ritual y humanidad que se reflejaba en cada sonrisa, en cada oración, en cada sacrificio y en cada canal. Los jóvenes aprendían la historia de sus dioses y héroes, mientras los guerreros se entrenaban para proteger la ciudad. Los artesanos creaban obras de arte que combinaban belleza y simbolismo, y los sacerdotes mantenían la conexión entre los hombres y el cosmos. Cada acción era un hilo en una tela que sostenía toda la civilización, y quien observaba podía comprender que aquí, en este lago rodeado de templos y canales, la vida y lo divino no eran conceptos separados, sino partes inseparables de un mundo que aún hoy nos habla a través del tiempo. Los rituales comenzaban con un murmullo que crecía hasta convertirse en un coro que parecía mover el aire mismo. Los sacerdotes vestidos con túnicas bordadas y penachos de plumas de colores imposibles recorrían los templos mientras el aroma del copal se mezclaba con la tierra húmeda de los canales, y cada gesto tenía un significado tan profundo que cualquiera que lo presenciara podía sentir cómo el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Como pasado y presente se encontraban en un instante que parecía eterno. Los sacrificios no eran solo actos de miedo o violencia, sino una forma de comunicación con fuerzas invisibles, un puente entre los hombres y los dioses, que aseguraba que la lluvia llegara, que las cosechas fueran abundantes, que los guerreros tuvieran fuerza y que la ciudad permaneciera intacta, flotando sobre el lago como un prodigio de ingenio y devoción. Mientras tanto, los observatorios astronómicos de la ciudad eran auténticos laboratorios del cielo. Sacerdotes y jóvenes aprendices estudiaban los movimientos de Venus, la luna y el sol, calculando eclipses, prediciendo estaciones y organizando festivales con precisión asombrosa, demostrando que la civilización azteca había alcanzado un nivel de conocimiento que para muchos hoy parece imposible sin herramientas modernas. Las chinampas, esas islas cultivadas que flotaban sobre el lago, eran un testimonio del ingenio colectivo, sembradas con maíz, frijol y flores. Mantenían la alimentación de miles y aseguraban la prosperidad del imperio, y mientras los campesinos trabajaban con paciencia y disciplina. Cada semilla era un recordatorio de que la vida, la ciencia y la fe podían coexistir en perfecta armonía. Los guerreros entrenaban sin descanso no solo para la guerra, sino para proteger la integridad de su cultura, para ser ejemplo de disciplina y valentía, y cada combate simulado era también un acto ceremonial que reforzaba la conexión entre fuerza, honor y espiritualidad. La educación de los jóvenes incluía lecciones de historia, astronomía, estrategia ética y poesía, porque cada ciudadano debía comprender que su papel era mantener el equilibrio del imperio, que sus acciones tenían consecuencias que trascendían la vida individual y que su existencia estaba entrelazada con la de toda la ciudad. Los mercados, en contraste, eran un hervidero de creatividad y energía humana. Entre gritos, aromas de cacao y maíz, risas de niños y mercancías exóticas, se tejían relaciones comerciales y sociales que sostenían el imperio. Los artesanos enseñaban a los aprendices el arte de la cerámica, el tejido y la pintura, mientras los músicos ejecutaban instrumentos que producían sonidos que llenaban el aire de magia y celebración, y todo ello formaba una coreografía que mantenía la armonía de la ciudad, un equilibrio entre comercio, aprendizaje y espiritualidad. Cada descubrimiento que uno hacía dentro de Tenochtitlan era un pequeño milagro en los acueductos que llevaban agua limpia a toda la ciudad, los puentes que conectaban canales y templos, las técnicas de cultivo que multiplicaban los recursos de manera asombrosa. Todo reflejaba
un entendimiento del mundo que desafiaba la imaginación. Era imposible no sentir un escalofrío de respeto y asombro al ver cómo cada elemento, desde la piedra más humilde hasta la pirámide Mayo R, estaba colocado con intención, como si toda la ciudad fuera una sinfonía que combinaba ingeniería, arte, conocimiento y devoción. Y en medio de todo esto, los aztecas vivían con una conciencia de su propia fragilidad y grandeza. Sabían que la armonía era delicada, que la vida y la muerte estaban constantemente entrelazadas, que un eclipse, un error en la siembra o un conflicto mal manejado podía alterar el equilibrio. Por eso cada gesto estaba cargado de significado: el sacerdote que encendía un fuego, el guerrero que ajustaba su lanza, la mujer que molía maíz, el niño que aprendía a contar. Todos eran piezas de un rompecabezas que sostenía un imperio que aún hoy nos deja sin aliento. Pero incluso en este mundo perfecto, los secretos estaban al acecho. Entre los canales, los templos y los mercados existían prácticas, conocimientos y rituales que no podían ser vistos ni comprendidos por los forasteros. Y cada revelación que uno alcanzaba llevaba a otra pregunta, a otro misterio, a un asombro aún mayor. Los aztecas no eran solo guerreros, eran científicos, poetas, astrónomos y filósofos que habían construido un imperio donde cada ciudadano participaba en la construcción de un equilibrio casi sobrenatural. Un lugar donde el mundo tangible y el mundo espiritual se mezclaban como las aguas y la luz del amanecer sobre los canales. Y cualquier observador podía sentir que estaba presenciando algo que desafiaba la historia misma. Mientras el día avanzaba y el sol alcanzaba su cenit, los templos, los mercados y los canales se llenaban de movimiento, sonido y color. Y uno podía comprender que el poder de los aztecas no residía en la conquista ni en el oro, sino en su capacidad de crear un universo donde la vida, el conocimiento y la espiritualidad estaban tejidos en una sola realidad. Un lugar donde cada acción humana estaba conectada con la eternidad y donde cada descubrimiento llevaba al asombro, a la reverencia y a la comprensión de que la grandeza de Tenochtitlan era algo que ningún invasor podría borrar completamente. Pero incluso en este mundo tan ordenado, perfecto y vivo, la sombra de lo desconocido se acercaba. A lo lejos, más allá de los canales y las montañas, los rumores de hombres extraños con piel pálida y armaduras relucientes comenzaban a llegar, y aunque los aztecas seguían con sus rituales, mercados y enseñanzas, una sensación inquietante flotaba en el aire, como si el viento trajera un presagio que nadie podía comprender del todo. Las ciudades continuaban brillando bajo el sol, los templos se alzaban imponentes y los sacerdotes observaban los cielos, leyendo los movimientos de los astros con precisión casi divina, sin saber que sus cálculos, sus ofrendas y su sabiduría estaban a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba toda la armonía que habían construido. A medida que los extranjeros se acercaban en sus carabelas, las familias aztecas continuaban con su vida diaria. Los guerreros entrenaban con disciplina impecable. Los artesanos moldeaban cerámica y tejidos con la delicadeza de generaciones. Y los niños corrían por los mercados aprendiendo los secretos de su mundo, completamente inconscientes de la magnitud del cambio que se avecinaba. Cada movimiento, cada acción, cada gesto estaba impregnado de siglos de conocimiento, de tradiciones que habían sostenido un imperio. Y mientras los conquistadores se acercaban, parecía que el tiempo mismo se detenía para observar el choque entre dos mundos que jamás podrían entenderse por completo. Pero aún frente a la amenaza, la grandeza de la civilización azteca permanecía intacta en cada rincón de la ciudad. En los templos que desafiaban al cielo, en los canales que reflejaban la perfección de la planificación, en los mercados llenos de vida, color y olor, y en los rostros de quienes caminaban por las calles conscientes de que su existencia era parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La armonía entre la ciencia, la religión, el poder y la poesía se mantenía hasta el último instante, y mientras las sombras de los conquistadores se extendían sobre la ciudad, uno podía sentir que la esencia de Tenochtitlan, su conocimiento, su espiritualidad y su humanidad seguía viva, flotando sobre el lago
y resonando a través del tiempo. Al final, la recompensa no estaba en la riqueza ni en la guerra, sino en la comprensión de que los aztecas habían creado un mundo que combinaba lo cotidiano con lo divino, lo práctico con lo poético, lo humano con lo sobrenatural. Quien camina por sus canales contempla sus templos reconstruidos en la mente, escucha sus mercados y observa sus cielos, puede comprender que su grandeza no reside únicamente en lo que se ve, sino en todo lo que nos enseñan sobre armonía, conocimiento, respeto y conexión entre los hombres y el universo. Y así, mientras el sol se ponía sobre los templos y los canales reflejaban la última luz dorada del día 1, entendía que la vida de los aztecas antes de la conquista era mucho más que historia. Era un legado de sabiduría, creatividad y espiritualidad que todavía nos habla, que todavía nos inspira y que nos recuerda que incluso en los imperios más poderosos, la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de vivir en equilibrio con el mundo, con los otros y con los dioses. Un mundo que, aunque desapareció físicamente, sigue vivo en cada descubrimiento, en cada aprendizaje y en cada historia que contamos sobre ellos, porque conocer cómo vivían los aztecas antes de la conquista no es solo mirar al pasado, es sentir, comprender y admirar una civilización que, en su complejidad, en su belleza y en su humanidad, sigue enseñándonos que el equilibrio, el conocimiento y la conexión con lo divino pueden convertir la vida misma en una obra de arte que trasciende el tiempo.